lo que dejó la sesión del Congreso, las consecuencias de la votación de un presupuesto en los dos sectores más importantes, por parte del gobierno y también por parte de Juntos por el Cambio, porque allí hubo divisiones que quedaron de manifiesto en la votación, consecuencias que siguen estando a la orden del día y que te vamos a contar hoy. En el gobierno, por supuesto, todos mirando lo que puede ser el 2023. Se aceleraron los tiempos para la elección. Vos dirás del otro lado qué tiene que ver esto o qué me importa si faltan 13 meses de gestión. Y tenés toda la razón. Sin embargo, los tiempos electorales se aceleraron producto de estas internas, producto de no saber muy bien la política, el círculo rojo, los empresarios, los sindicalistas, las organizaciones sociales, quién será el próximo presidente o presidenta de los argentinos. Y eso hizo que se acelere cuando se habla, por ejemplo, de las cuestiones de las PASO. El año que viene los argentinos podemos llegar a votar en algunas provincias hasta 4 veces. La política quiere evitar esa situación. Entonces, se está dando una discusión de o eliminamos las primarias y hacemos la elección directamente, algo que Juntos por el Cambio no va a apoyar y que gran parte del peronismo tampoco quiere apoyar. En primera medida, el presidente de la Nación, que dijo, las primarias tienen que estar y yo quiero ser candidato y tenemos que definir al candidato del peronismo de esa manera. Bueno, hay otras voces que piensan lo contrario. En primer lugar, Máximo Kirchner, lo que había dicho ayer, fue, bueno, acortemos los tiempos por lo menos, entre primaria y general para que no pase lo que sucedió en el 2019, que fue realmente catastrófico. Por otra parte, hoy el ministro del Interior, no es un diputado más, Guado de Pedro, dijo, la verdad, todos los gobernadores quieren que saquemos las PASO, todos los intendentes quieren que saquemos las PASO. Claro, ante la definición, la pregunta periodística caía sola. Bueno, pero el presidente dice que no. Y bueno, dijo Guado, pero estamos intentando convencer al presidente. ¿De qué manera se convence un presidente? Bueno, uno no está en esos círculos de poder como para entenderlo, pero grafica Guado de Pedro que la presión va a venir de todos lados para que Alberto Fernández encaje en lo que está pensando. Veremos qué parte del peronismo, por lo menos el kirchnerismo, plantea esto. Y después, obviamente, en un tablero de ajedrez que tenés a la oposición y al gobierno, en la del gobierno, la reina es la vicepresidenta y es quien va a mover la pieza. Hasta tanto no mueva Cristina, el resto del peronismo puede decir yo juego, yo no juego, pero es intrascendente. Hoy Malena Massa, hace minutos con Facu Pastor y Cata Delía, dijo no sería bueno que Sergio se meta en una campaña para el año que viene. El textual, que me parece que es uno de los títulos del día, lo que plantea Malena es, para nosotros sería muy pesado que Sergio vaya a una campaña. Esta presión familiar que quedó de manifiesta hace unos días cuando el hijo del propio Massa lo contó en una entrevista radial. Y del lado de la oposición, ¿qué? Bueno, ahí el rey es sin duda Mauricio Macri. Si pensamos esto como un tablero de ajedrez. Hasta tanto Macri no mueva, es difícil saber qué hará el resto. Hay uno que ya lo tuvo que decir públicamente, quizás incómodo, forzado, pensaba hacerlo más adelante y fue Horacio Rodríguez Larreta, que no le quedó margen, porque inclusive, fíjate algo, el jefe de gobierno tiene tantos acuerdos en la ciudad de Buenos Aires que dijo que jueguen todos, a que haya una interna abierta, que juegue Lustó, que juegue Jorge Macri, que juegue Quirós si quiere jugar, que juegue Soledad Acuña. Y lo que está planteando Jorge Macri, el ex intendente Vicente López, hoy ministro de gobierno, es, perdón, yo tengo que ser tu candidato, yo soy del PRO. O ahora somos todos iguales. Si Lustó es radical, accidentalmente radical. Bueno, esa indecisión de Larreta para elegir a Jorge Macri hizo que Patricia Bullrich se mueva rápido y diga, Jorge, vos sos mi candidato. Bueno, esa situación, esa incomodidad de Larreta hizo que salga a mover antes. Y también está esa discusión de la interna. ¿Nos conviene o no nos conviene que haya o no haya PASO? Y hay quienes plantean, yo adhiero a esta teoría, que hay mensajes cruzados, que hay un teléfono abierto donde están empezando a mandarse mensajes de un lado y del otro para... ¿Y ustedes qué piensan? Fíjate esto que te decía, Guado de Pedro, primarias. ¿Hacemos la elección interna abierta o no? Esto decía Guado. El 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya 4 elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia, bueno, me parece que
La gente está para definir, para votar. Las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada una de las fuerzas políticas. Eso revitaliza la discusión interna. Eso es lo que plantea la mayoría del Frente de Todos. La mayoría, que son los gobernadores, los intendentes, las gobernadoras y las intendentas. El presidente, que es el presidente. Por supuesto, es el presidente, es el que tiene la definición. Somos un sistema presidencialista. Claro. La presidencia es unipersonal. El que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández. Y por eso se generan tensiones. Ese cierre, para decirlo políticamente correcto, los silencios en las entrevistas son clave. Fíjate cómo el ministro dice, por eso se generan tensiones. Bueno, vamos a dejarlo en la palabra tensión. Pablo Winocur está con nosotros. Wino, ¿cómo andamos? ¿Cómo está, Ramón? Y sí, sin duda esta es la noticia política del día con esta declaración de Guado de Pedro, que recordamos que el año pasado, con su renuncia, generó, obviamente una renuncia coordinada, generó quizás la crisis política más importante del gobierno de Alberto Fernández, que está mandando un mensaje. Los últimos días, Máximo Kirchner dijo, creo que el presidente se va a presentar en la reelección, leí por ahí, despectivamente. Al día siguiente, María Teresa García, presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos, dijo que la sociedad ya le bajó el pulgar, palabras más, palabras menos, a Alberto Fernández y a su gobierno. Ayer Cristina Kirchner tuitea que el gobierno, no mi gobierno, el gobierno tomó una decisión que ella consideraba inapropiada, como era el aumento a las prepagas, y hoy escuchamos esta entrevista y esta declaración del ministro más kirchnerista que hay en el gabinete de Alberto Fernández, que no, además, es el ministro político y además tiene despacho en la Casa Rosada. Exactamente. Ahora, esto es algo que recién empieza. Bueno, vos fíjate, Wino, pues, cuando arrancábamos el programa decíamos que se aceleraron tanto los tiempos y en un raíz mediático, hoy es miércoles, de jueves, perdón, en 3 días fue como, bueno, Máximo, habló recién Mariela Galmarini, habló Alberto Fernández, habló Guado de Pedro, y ahora en minutos vamos a escuchar al presidente de la Nación. Hay un acto previsto de gestión donde veremos si vuelve a responder. Sí, porque como vos decís, bueno, el ministro del Interior es el hombre del kirchnerismo en casa de gobierno, al cual inclusive Máximo dijo, está en la edad justa para ser candidato a presidente, 45 o 50 años. Sí, y una idea de que el peronismo no quiere las PASO. Una idea que no sabemos si es acertada, es equivocada, pero está dando vuelta. Dice Guado de Pedro, el 100% de los gobernadores, no lo dice con el mismo número, pero dice los intendentes. Sí. Y una frase que por lo menos abre un interrogante, porque él dice, hay que convencer al presidente, el poder ejecutivo es unipersonal en la Argentina. Pero ojo, porque los sistemas electorales en la Argentina los decide el Congreso. Y lo deciden todas las fuerzas políticas, no una fuerza política y mucho menos un presidente. Bueno, pero empieza una discusión que se prende también con un diputado aliado del peronismo que presenta un proyecto para justamente eliminar las PASO. Después vamos a ver si podemos hablar con este legislador para entender un poco la movida política, ya que hablamos del Congreso.